que muchos de vosotros estáis haciendo ejercicios de cinemática y voy a explicar el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Vamos a empezar por, dentro de cinemática, vamos a explicar el concepto, como digo, de MRU y MRUA. Vamos a empezar con el movimiento rectilíneo y uniforme, el MRU. M.R.U. Movimiento rectilíneo y uniforme. ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo y uniforme? El movimiento rectilíneo y uniforme es un movimiento en el cual tiene unas características determinadas. Las características que tiene este movimiento es que la velocidad se mantiene constante, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que nuestra velocidad en este movimiento va a ser constante, CT, esto significa constante. ¿Constante qué quiere decir? Que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿vale? Va a ser siempre la misma, no hay variación de la velocidad. ¿Dónde se da en la naturaleza este tipo de movimientos? Bueno, realmente en la naturaleza vamos a considerar todos los movimientos que tengan velocidad constante como MRU, pero si todos hemos conducido alguna vez una bicicleta, un coche, lo que hayamos conducido, ¿vale? Bueno, un coche es más complicado a la edad que tenéis, pero imaginemos que estamos conduciendo cualquier tipo de vehículo, un monopatín o lo que sea. Obviamente, para mantener la velocidad constante, nosotros tenemos que acelerar, hacer uso de una fuerza para que aquello sea constante, con lo cual parece un poco contradictorio, porque decimos que la aceleración en este tipo de movimientos, por ejemplo, es cero, pero digamos que decimos, bueno, pero entonces, si la aceleración no es cero, pero tengo la velocidad constante, es un poco contradictorio, ¿no? Porque yo para que tenga velocidad tengo que estar acelerando, porque la aceleración, el origen de la aceleración lo tiene siempre una fuerza. Una fuerza siempre es igual a masa por aceleración, y ya lo veremos cuando se explique dinámica, entonces diremos, joder, entonces, realmente, ¿por qué lo llamo MRU si hay una aceleración? Digamos que el MRU realmente se daría en el espacio. Imaginaros que estamos en el espacio exterior, donde no hay gravedad, donde no hay nada, solamente estamos, imaginaros en el espacio exterior, donde no tenemos interacción de nadie sobre nosotros, y nosotros lanzamos este objeto. Pues la velocidad de este objeto en el espacio, si no es atraído por ningún planeta, siempre va a tener una velocidad constante. Ahí es donde podríamos ver o observar un MRU realmente, ¿vale? Porque en la Tierra todos estamos sometidos a la aceleración de la gravedad. Entonces, si estamos sometidos a una aceleración, para poder mantener la velocidad constante, normalmente tendremos que hacer el uso de una fuerza, de un combustible, de una energía para podernos mover, ¿entendéis? Entonces, digamos que un MRU como tal en la Tierra casi nunca es posible, o no se me viene a la cabeza ningún ejemplo donde eso pueda ocurrir. ¿Qué hacemos? Consideramos todos los movimientos en los que la velocidad sea constante, los consideraremos MRU. ¿Entendido? Bueno, esto MRU tiene unas ecuaciones, que es lo que venía yo a explicaros, que tenemos que seguir. La primera ecuación dice que el espacio que recorre el móvil, la partícula, va a ser igual al espacio inicial, al espacio donde estaba mi partícula, más la velocidad que lleve mi partícula por el tiempo que está pasando. Entonces, la gráfica, ¿cómo será? La gráfica de este movimiento, que lógicamente depende del tiempo, esto será el espacio, que depende del tiempo, fijaros, lo pongo así, x, entre paréntesis t, porque el espacio depende del tiempo que vaya pasando, será igual a una gráfica que será la ecuación de una recta, que será así. Si os fijáis, el espacio, el tiempo nunca va a poder ser negativo, con lo cual esto no existirá, y digamos que el espacio negativo sí que existe, pero el espacio negativo existe porque yo pongo un sistema de referencia, es decir, ¿pero cómo el espacio negativo? Bueno, muy sencillo, yo puedo poner el sistema de referencia en Madrid, por ejemplo, ya que soy de aquí, de Madrid, bueno, podría haber pensado cualquier otra ciudad, ¿vale? Si queréis. Si yo vivo en Madrid, por ejemplo, puedo decir que todo lo que va hacia el norte es positivo y todo lo que va hacia el sur es negativo, es espacio negativo, ¿vale? Porque yo pongo el punto de referencia donde yo quiero, entonces hacia abajo será negativo, hacia arriba será positivo. Es fácil de entender que el espacio sí que puede ser negativo en este caso. Lo que no puede ser negativo es el tiempo, porque el tiempo siempre pasa, ¿vale? Y el tiempo es positivo, ¿vale? No existen tiempos negativos. Por un lado, esa sería la gráfica del espacio-tiempo. Por otro lado, la gráfica de la velocidad, que depende del tiempo. Hemos dicho que la velocidad es constante, con lo cual será una línea recta.
¿Existen velocidades negativas? Sí que existen, sí que pueden existir velocidades negativas, ¿vale? ¿Por qué pueden existir velocidades negativas? Bueno, la velocidad es un vector, ¿vale? Entonces, si yo voy en esa dirección, puedo considerar que esa dirección es positiva y la dirección contraria es negativa. Es decir, yo puedo decir que hacia allá voy en velocidad positiva y todo lo que venga para acá tendrá una velocidad negativa con respecto del sistema de referencia que yo he tomado, ¿vale? Siempre tenemos que tener muy en cuenta esto. Podéis ver más vídeos en los que hablo también de cinemática y del concepto de vectores, ¿vale? Tengo algún vídeo por ahí de vectores que os puede venir bien, donde explico esto mismo, ¿vale? Que la velocidad, la fuerza, la aceleración son vectores y depende de cómo pongamos nuestro sistema de referencia, la velocidad puede ser positiva o puede ser negativa, ¿vale? Muy bien, pues esto sería el espacio respecto del tiempo, y si ahora representamos la aceleración respecto del tiempo, simplemente la aceleración respecto del tiempo, voy a poner aquí una raya gorda en el 0, porque sería 0, ¿vale? La aceleración aquí es 0 y siempre va a valer 0, ¿vale? Metros segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora qué sucede en un MRUA. MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí la velocidad va a ser variable, varía, voy a poner. La aceleración en este movimiento es constante. Esa aceleración normalmente va a ser debida a una fuerza motora, una fuerza humana, ¿no? Que tú empujes a alguien, ¿vale? O empujes un objeto. Es decir, siempre que haya un cambio de velocidad, vamos a considerar un MRUA y siempre va a haber implicado una aceleración. También aquí, como os he dicho antes en la Tierra, hay que acelerar para mantener la velocidad realmente en un coche, pero bueno, esto ya hablamos para vencer rozamientos y demás. Aquí hablamos de aceleración constante, simplemente es un cuerpo en el cual varía la velocidad. Por ejemplo, un movimiento rectilíneo acelerado sería simplemente un movimiento. Yo estoy aquí en reposo y si yo me muevo, empieza a cambiar mi velocidad y ahí tendría un MRUA. En el caso de que yo mantenga la misma velocidad, pasaríamos a ser un MRU. ¿Qué ecuaciones tiene este movimiento? Este movimiento tiene dos ecuaciones. Lógicamente, si varía la velocidad, tendremos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y también varía el espacio. El espacio final va a ser igual al espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fijaros que la primera ecuación no es una ecuación de primer grado respecto de tiempo, ¿vale? Respecto del tiempo es una ecuación de primer grado, ¿vale? El tiempo tiene grado 1. La aceleración es constante, la velocidad inicial es la velocidad inicial con la que yo parto del movimiento, con lo cual también es constante. Fijaros que esto se parece a la ecuación de una recta, ¿vale? Imaginaros que la pongo así, velocidad final igual a AT más V sub 0, esto sería como en matemáticas, y igual a M por X más N. Fijaros que es exactamente la ecuación de una recta, ¿vale? Es muy parecida, donde la aceleración sería la pendiente. Lo mismo ocurre, que no os lo he dicho, lo mismo ocurriría en esta ecuación. Fijaros que me ha dado exactamente una recta. Y esta ecuación de aquí se parece mucho, si yo esto lo ordeno y pongo x final igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más v sub 0 por t más x sub 0, fijaros que esto sería muy parecido a x cuadrado más bx más c, es decir, una parábola. Fijaros que las dos ecuaciones tienen mucho que ver con ecuaciones que estamos dando en el ámbito de las matemáticas, ¿vale? Para que no resulte tan complicado. Entonces, bueno, si nosotros hacemos la representación espacio respecto del tiempo, ¿qué me va a dar? Me va a dar exactamente una parábola, ¿vale? Me va a dar una parábola. Pero solamente me va a dar una rama parabólica. La otra rama parabólica no valdría porque no existen tiempos negativos. En matemáticas esas soluciones sí que sirven, en física no me servirían, ¿vale? Perdón, vamos a hacer esto más recto, ¿vale? Y este sería el tiempo. Luego tendremos la velocidad. Pues la velocidad respecto del tiempo, en este caso, sería la ecuación de una recta, y la aceleración respecto del tiempo, en este caso la aceleración no sería cero, sería constante. ¿Veis? Las diferentes gráficas de cada uno de los tipos de movimientos y la adaptación con cada una de las ecuaciones. Luego ya sería cuestión de hacer ejercicios. Ahora mismo solamente quiero explicar la teoría, que tengáis las ecuaciones claras, para posteriormente hacer ejercicios de ejemplo de cada uno de estos tipos de movimiento, que sé que lo vais a necesitar, ¿vale? Para el curso, ¿vale? Y haré con vosotros algunos ejercicios. Bueno,
Vamos a seguir, tengo el MRU, el MRUA, voy a explicar ahora el movimiento circular. Fijaros que ahora cuando explique el movimiento circular, lo primero que voy a explicar es qué sucede en un movimiento circular y después os explicaré las ecuaciones. Espero que recordéis estas ecuaciones que acabo de poner porque para el movimiento circular son muy parecidas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar explicando el movimiento circular en general, ¿vale? Movimiento circular. Movimiento circular. Simplemente movimiento circular, que es lo que tengo que saber de un movimiento circular. Un movimiento circular consiste en un círculo, ¿vale? Es lógico. Y voy a poner dos circulitos, ¿vale? En el cual el móvil lo que va a hacer es dar vueltas sobre una trayectoria. Es una trayectoria circular y el móvil lo que va a hacer es dar vueltas sobre esa trayectoria. Entonces aquí tenemos una partícula. ¿Qué partícula podría ser? Perfectamente podría ser la Luna, perfectamente podría ser la Tierra en torno al Sol, aunque es verdad que son órbitas elípticas, pero se pueden considerar circulares. ¿Vale? O un satélite, o un ciclista que está dando vueltas, o una persona que está dando vueltas en una rotonda, ¿vale? Cualquier objeto que dé vueltas sobre sí mismo. La primera pregunta que suelen hacer en los movimientos circulares, típica pregunta un poco, yo la considero un poco por ser lógica, ¿vale? Pero muchas veces lo preguntan para ver si nos cogen, a ver si lo hemos entendido el tema. Y nos suelen preguntar ¿cuál es el desplazamiento en una trayectoria circular? Pues el desplazamiento es cero. ¿Pero por qué es cero? Porque si estamos dando vueltas estamos volviendo al origen. Y recordad, el desplazamiento es la distancia más corta que hay entre dos puntos, ¿vale? Entre el punto inicial y el punto final. Lógicamente, si el punto inicial es igual al punto final, el desplazamiento que tenemos es cero. No así la trayectoria, que seguimos una trayectoria totalmente circular. Pero bueno, salvo estas expresiones, estas preguntas que normalmente pueden caer en los exámenes, que son, como diría yo, de perogrullo, ¿vale? Son preguntas muy razonables, pues ahora vamos a calcular, voy a explicar en qué consiste este movimiento. Este movimiento, si esta partícula va en esta dirección, está dando vueltas en esta dirección, aquí vamos a tener una velocidad, que es una velocidad normalmente se pone tangencial. Tangencial significa que si yo tengo una curva, la línea que corta en un punto es una línea tangente, ¿vale? Que corta en un punto a la curva. Y es, en este caso, tangente. Fijaros que si aquí hago el centro, formando 90 grados, esta recta, esta línea es tangente a el centro estaría aquí, ¿vale? Bueno, pues sería una velocidad, se llama velocidad tangencial. Esa es la velocidad tangencial que tiene mi vehículo, pero en un movimiento circular aparece otra velocidad, que se llama velocidad angular. ¿Por qué aparece una velocidad angular? Bueno, pues simplemente porque es un movimiento circular, con lo cual aquí hay dos cosas que están variando. Obviamente la velocidad sería el espacio partido por tiempo, pero aquí varía también una cosa. ¿Qué varía? Varía el ángulo. Como es un círculo, estamos variando el ángulo. Cada vez que nosotros vamos dando vueltas, estamos variando el ángulo de giro, ¿vale? Ese angulito que parte de cero, ¿vale? Va moviéndose, con lo cual hay dos cosas que varían. Una es el espacio partido por tiempo y otra es el ángulo que nosotros estamos recorriendo partido por tiempo. Con lo cual aquí aparece otra circunferencia que yo la pongo más pequeña. Esa circunferencia que yo pongo aquí más pequeña es la circunferencia que nosotros estudiamos en trigonometría, en matemáticas. Es una circunferencia que es la circunferencia llamada circunferencia goniométrica, ¿vale? Esa circunferencia tiene la particularidad de que tiene el radio que vale 1. El radio de esta circunferencia, que va desde el centro, este radio, es igual a 1, ¿vale? Y ahora, en cambio, el radio por el que se mueve el móvil, el radio grande, vamos a poner el radio mayúscula, ese radio grande será el radio que está experimentando esa partícula al estar recorriendo ese círculo, ¿vale? Entonces simplemente tenemos dos radios, un radio pequeñito que vale 1 y un radio mayor que valdrá el radio que nos ocupa, el radio que está recorriendo nuestra partícula. Entonces tenemos como dos radios, ¿vale? Bien, ¿por qué os explico todo esto? Bueno, pues para que entendamos, para que nosotros podamos sacar las ecuaciones. A mí no me interesa que os aprendáis las ecuaciones de memoria. Es verdad que hace un momento os he puesto las ecuaciones del MRU y del MRUA, que bueno, son esas ecuaciones, también tienen su lógica, pero aquí también quiero que aprendamos un poco a sacar estas ecuaciones para no aprendernos tanto de memoria. Entonces lo que vemos es omega. Bueno, vamos a ver aquí dos cositas.
Lo primero que podemos ver es la trayectoria que tiene este objeto, ¿no? Entonces, nosotros podríamos sacar las ecuaciones de la siguiente manera. ¿Nosotros sabemos la longitud de una circunferencia? ¿La fórmula de la longitud de una circunferencia? Sí. La longitud de una circunferencia es 2 por pi por el radio. ¿Vale? En este caso pongo el radio de la circunferencia pequeñita. Con lo cual, omega será igual a el ángulo, un ángulo, que podría ser la longitud de la circunferencia, que sería 2 por pi por r. Esa sería la longitud de la circunferencia pequeñita. ¿Partido de qué? Voy a poner una T mayúscula. T mayúscula es el periodo. Voy a poner por aquí. T es el periodo. ¿Y qué es el periodo? El tiempo en dar una vuelta. El tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta. Entonces, el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta. ¿Cuánto ha recorrido el móvil hasta dar una vuelta? Pues 2 por pi por r. Vale. ¿Cuánto vale r? Como en la circunferencia manométrica, r vale 1. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que omega es igual a 2 por pi partido por t. Y esto se mide en radianes por segundo. Fijaros que, como yo os he explicado muchas veces en trigonometría, si ponéis también vídeos míos de trigonometría, podéis ver que la circunferencia manométrica tiene la longitud 2 por pi por 1 y sabemos que 360 grados, es decir, una vuelta completa, son 2 pi radianes. Pues obviamente una vuelta completa partido por el periodo, esa será omega, la velocidad angular. Muy sencillo, si nosotros sabemos lo que tarda el móvil en dar una vuelta, podemos calcular la velocidad angular, 2pi partido por el tiempo que tarda en dar una vuelta. Muy sencillo. ¿Qué sucede con la velocidad? La velocidad natural, la velocidad tangencial que lleva nuestra partícula. Esa velocidad, ¿cuál será? Pues será 2 por pi por r mayúscula partido por el periodo. Muy bien, 2 por pi por r mayúscula. En este caso, r mayúscula no me la puedo comer, no la puedo quitar, porque r no vale 1, la que valía 1 era la de la circunferencia manométrica, pero la de la velocidad no tiene por qué valer 1, ¿vale? Eso es que el ejercicio nos diga que es 1 metro, ¿vale? Pero bueno, normalmente no valdrá 1, con lo cual ese radio tendrá un valor el que sea. Si nosotros nos fijamos en esta fórmula, vemos aquí, voy a recuadrarlo aquí, 2 por pi partido por t, pero 2 por pi partido por t acabo de decir que es omega. Con lo cual de aquí puedo saber que la velocidad es igual a omega por r. Estas fórmulas, como acabo de explicar, si nosotros lo entendemos, no hace falta aprendérselas de memoria y además me ayuda a entender todo este tipo de movimiento. Otro concepto que también tenemos que saber es el número de vueltas que se da por segundo. Eso es muy sencillo, eso se llama frecuencia. La frecuencia, voy a poner por aquí, frecuencia sería f, y f es igual a 1 partido por t. La frecuencia se mide en hercios, y esto es el número de vueltas por segundo, ¿vale? Hercio equivale a segundo a la menos 1, ¿vale? Así que la frecuencia se mide en hercios, que es un segundo a la menos 1, y sería la inversa del periodo. Es decir, cojo el periodo y digo 1 dividido entre el periodo y eso me daría la frecuencia, que es el número de vueltas que da la partícula por segundo. Bueno, pues esto es como teoría para el movimiento circular y ahora vamos a entrar en los dos tipos de movimiento circular. El movimiento circular uniforme, el movimiento circular uniformemente acelerado, que tiene unas ecuaciones muy similares a las anteriores. Ahora vais a ver por qué. Voy a borrar. Antes de explicar los dos movimientos, os voy a contar otra cosita que a veces pasa en los ejercicios. Muchas veces en un movimiento circular, omega, lo van a dar en revoluciones por minuto. ¿Cómo se pasa de revoluciones por minuto a radianes por segundo, como os he dicho? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Me dicen que omega son 50 revoluciones por minuto. Me dicen que esa sería la velocidad de giro de no sé qué partícula, va a 50 revoluciones por minuto. Eso es muy sencillo, se hace lo siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son 50 vueltas por minuto. Me dan la medida en vueltas por minuto. Y yo lo tengo que pasar a radianes por segundo. Yo sé que 2 pi radianes
son una vuelta. Y tengo que saber que un minuto son 60 segundos, ¿vale? Así que minuto con minuto se va, vuelta con vuelta se va, y simplemente omega sería 50 por 2pi partido por 60, ¿vale? O sea, 100 por pi partido por 60, un 0 con un 0 se va, y te quedaría 10pi partido por 6. Que bueno, también lo podemos simplificar y se me quedaría, si divido entre 2, 5 tercios de pi radianes por segundo. ¿Vale? Así que ya tendríamos pasado de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Perdonad que os he dicho que os iba a contar las ecuaciones, he preferido también meter esto porque muchos ejercicios aparecen y quiero que lo sepáis también hacer. Bueno, vamos con los dos tipos de movimiento circular. Dentro del movimiento circular vamos a ver los dos tipos. El primero sería el movimiento circular uniforme, el MCU, y fijaros, el ángulo, voy a poner phi final va a ser igual a phi inicial, son letras griegas, ¿vale? Más omega por t, fijaros que esta ecuación es exactamente igual a esta, x final igual a x inicial más velocidad por tiempo, pero en este caso ponemos el ángulo porque va cambiando el ángulo, ¿veis? Es simplemente lo mismo. Aquí omega es constante y la aceleración angular, que la vamos a llamar alfa, es igual a 0, ¿vale? En este caso estas son radianes por segundo y estas serán radianes partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Y el movimiento circular uniformemente acelerado, muy parecido igual, tendremos que omega final será igual a omega inicial más alfa como aceleración por t. Y phi final igual a phi inicial más omega inicial por tiempo más un medio de alfa por t al cuadrado. Con lo cual, esas son las ecuaciones. Aquí, en cambio, omega varía y la aceleración es constante. ¿Vale? Fijaros que son prácticamente las mismas ecuaciones, no hay que hacer mucho esfuerzo, simplemente cambiar unas letras por otras, y con esta teoría somos capaces, o debemos de ser capaces, de hacer todos los ejercicios que me pongan de este tema, ¿vale? Bueno, como he dicho, podemos hacer todos los ejercicios que pongan de este tema y posteriormente iré subiendo vídeos de ejercicios de cinemática, tanto de MRU, de MRUA, de movimiento circular uniforme, como de movimiento circular uniformemente acelerado, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la explicación de hoy. Dar me gusta si os ha gustado y suscribiros los que queráis, y voy a seguir subiendo vídeos de cinemática. Ya tengo ejercicios de cinemática subidos al canal, los podéis ver también por ahí, lo enlazaré también a este vídeo para que veáis ejercicios de cinemática que ya tengo por ahí hechos, ¿vale? Pero bueno, aún así voy a ir haciendo más porque entiendo que, pues eso, que voy a ir haciendo poco a poco ejercicios para que lo vayáis viendo, ¿vale? Un saludo a todos.